Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Fierros. Puentes.me. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Yo soy Eric Estrada. Les doy la bienvenida a uno de estos episodios especiales que estamos haciendo desde el Festival Internacional de Cine de Morelia. Como bien les adelantamos, vamos a estar haciendo programas, idealmente todos los días. Vamos muy bien. Estamos ya programando varias entrevistas. Estamos muy contentos con lo que hemos visto hasta ahora en el festival. Y yo hoy no solo estoy contento, sino estoy honrado y agradecido de tener enfrente de mí a uno de los críticos de cine más importantes en la historia de España y en consecuencia del mundo. España es un país muy importante a nivel mundial. Don Diego Galán nos concedió una entrevista. Estoy muy contento por muchísimas razones que iremos platicando poco a poco. Le doy la bienvenida, don Diego. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista para Cine Garage y Puentes. Bienvenido. Muchas gracias, bien hallados. Es un placer estar aquí en Morelia, en este festival realmente tan cordial, tan bien programado y tan conocido ya por mí. Es la tercera vez que vengo. Es la tercera vez y es la segunda. Bueno, vamos a poner en contexto un poco el asunto porque en este año que usted está presentando Manda Huevos, el documental, es una especie de complemento con lo que habíamos visto la vez anterior con La Pata Quebrada. Estamos con la pierna quebrada, ¿no? No, con la pata quebrada. La pata quebrada. Aunque originalmente la frase de Cervantes era con la pierna quebrada, la mujer honesta está en casa con la... Ay, perdón, ¿cómo era la frase? La mujer casada y honesta con la pierna quebrada y en casa. Exactamente. Y yo le puse con la pata quebrada, que me parecía mucho más expresivo aún. Y a partir de ahí elaboró usted uno de los documentales más divertidos que he visto yo en mi vida, por un lado, más ilustradores también de los que he visto y con un trabajo de arqueología cinematográfica brutal, que no me extraña que lo haya hecho usted, porque si alguien tiene experiencia viendo y conociendo cine español, pues es usted, pero fue un trabajo realmente de muchas horas, tanto de escritorio como de edición. Sí, muchas horas, 2 años prácticamente dedicados en exclusiva al tema. Con la pata quebrada, trataba de contar cómo había visto el cine español a la mujer española a lo largo del tiempo. Y en este caso es al varón al que le ha correspondido esta revisión, aunque yo creo que más incluso que el varón es la historia de España. Vamos, no la historia, eso es petulante, pero a muchos aspectos de la vida española desde que acabó la Guerra Civil en el año 39 hasta nuestros días. Es emocionante, don Diego, darse cuenta justo de eso, del cambio sociológico, del cambio cultural, del cambio de enfoque de un país como España que, aunque suene redundante, ha cambiado tan rápidamente a partir de que terminó la dictadura. Es decir, usted está revisando la historia de su país a través de películas, pero también la ha vivido. Y me imagino que ahí hay una emoción añadida. Sí, claro, uno ya tiene cierta edad y ha vivido muchos aspectos de esta... No lo decía por eso, pero... esta parte de la vida española. Claro, hay muchas cosas que corresponden a vivencias incluso personales, ¿no? Pero no porque el cine haya contado mi vida, sino porque he contado la vida de tantísimos españoles entre los cuales me encuentro, ¿no? Sí, lógicamente, la vida española ha cambiado muchísimo, no solo después de la feliz muerte del dictador Franco, sino incluso ya antes empezaba a dar señales de que aquello no podía continuar y había libertades que se adquirían, aunque no fuese legalmente, ¿no? Y después de la muerte de Franco, pues lógicamente ha habido un cambio muy radical en la vida política española, pero también en la vida cultural y en la vida moral, diría yo, ¿no? En el uso de costumbres morales. Y me imagino que eso fue una de las principales motivaciones para recoger el dibujo que ha hecho el cine español a lo largo de toda su historia sobre la mujer, que era, además, sigue siendo un tema importante. Hace un par de años era un tema del cual se estaba hablando todavía más que ahora, pero creo que recogerlo así a nivel histórico, desde el enfoque sociológico, repito, era más que importante, era necesario, porque
me imagino que la gente no se estaba dando cuenta de ese retrato y cómo había cambiado desde los orígenes del cine español hasta lo contemporáneo. Sí, yo creo que además el tema de la mujer, los problemas que tiene la mujer en la sociedad actual, no corresponden solamente a España, son casi universales, ¿no? Aunque sí es verdad que creo que fue Fernando Rey, el actor Fernando Rey, quien me lo dijo un día, la única revolución victoriosa del siglo XX fue la revolución de la mujer. Y aunque eso es relativo, y desde luego solo en algunas partes del mundo, y en algunas clases sociales de esas mismas partes del mundo, sí es verdad que la mujer ha adquirido con derecho unas libertades y unos derechos que antes estaban vedados. Y eso sigue ocurriendo en muchísimas partes del mundo, ¿no? En cambio, en el tema del hombre no existe esas pretensiones colectivas, no existen esas luchas colectivas, como sí en el caso de la mujer, que aún permanecen, y insisto, con razón, porque les queda muchísimo camino por recorrer para lograr la paridad legal, por lo menos. Por lo menos. Antes de entrar a la parte masculina, yo estuve en la función del anterior documental con la pata quebrada en el Festival de Morelia. Repito, aprendí mucho. Yo soy un gran admirador del cine español, me gusta mucho. Y aprendí mucho a la hora de estarlo viendo ahí y viví lo que pasó en esa función. Pero no sé si siendo el tema de la mujer tan universal como usted lo dice, hubo reacciones distintas e incluso encontradas alrededor del mundo en los distintos lugares donde se pudo ver el documental. No, la verdad es que fue para mí una sorpresa, porque cuando hice aquel documental creía que era solo interesante para el público español, pero fue seleccionado en el Festival de Cannes y ahí ya fue la primera sorpresa, y a partir de ahí fue invitado a participar en muchos otros países, ¿no? Pero sobre todo en Francia, y en Francia aún sigue exhibiéndose, vuelve a aparecer ahora en salas en el mes de noviembre, incluso a la Sorbona, a la Universidad de la Sorbona, que me sigue sorprendiendo. No sé si con este tema del hombre va a ocurrir exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, ya he estado en el Festival de Toulouse, acá no llegó a tiempo, desgraciadamente, y ya ha sido adquirido por una distribuidora francesa, con lo cual digo, pues igual resulta que el tema del machismo francés es igual que el del machismo español o el mexicano. O el mexicano, ¿no? Claro. Que es un tema que tenemos que arreglar por todos lados. Para poner en contexto a la gente que nos escucha, son documentales hechos a partir de clips, a veces más largos, a veces más cortos, de películas españolas desde siempre hasta ahora, ¿no? No necesariamente siguen un orden cronológico, siguen más bien una especie de hilo temático, ¿no? De retratos parecidos en películas distintas de distintas épocas, para justo comunicar la idea, en el caso de Con la pata quebrada, de cómo es que el cine español ha retratado a la mujer, que llegábamos a extremos realmente de risa y al mismo tiempo preocupantes, y lo mismo ocurre ahora con Manda Huevos. Sé que era necesario, si no habría hecho usted el documental, pero ¿cuál era la necesidad real de dar el punto de vista masculino, más allá del complemento de esta visión de lo femenino primero y de lo masculino después a través del cine español? La verdad, si soy sincero, el motivo esencial era lo mucho que me divierte hacerlo. Que eso es lo que... a mí me gusta mucho el cine español y me gusta mucho jugar con los fragmentos de las películas españolas, incluso a veces manipulándolas, si se quiere, ¿no? Y eso es un placer, y volvería a hacerlo solo por el placer, sin necesidad de tener una pretensión de querer contar algo importante ni nada por el estilo, ¿no? La idea de hacer esta versión del hombre fue una idea de un espectador francés que en un debate lo propuso. Dijo, ¿por qué no se hace uno sobre los hombres? Y yo inmediatamente le dije que no era posible, que no tenía sentido, por eso que he dicho antes, porque el hombre no tiene unas conquistas colectivas, no tienen una visión común por conquistar derechos, ¿no? Pero luego pensé que sí tenía razón aquel hombre francés, sobre todo porque me podía divertir, como he dicho antes, y segundo porque podía contar parte de la historia de España. Es petulante hablar también de la historia de España, hacer ciertos aspectos, ciertos episodios culturales y políticos de la vida española, sobre todo después de la guerra civil, todo el franquismo y el posfranquismo en el que ahora vivimos todavía, ¿no? No era una necesidad cultural ni una necesidad histórica, ¿no? Era una posibilidad de seguir jugando y seguir divirtiéndome
y ojalá se me ocurra otra cosa para continuar hasta el fin de mis días. Pues ahí están los niños, por ejemplo, ¿no? Bueno, ya, pero los niños... los niños no dan... No dan para tanto. No dan para tanto, ¿no? A mí uno de los bloques que más me inquietó, repito, y al mismo tiempo me divirtió, porque tiene usted una mano terrible para acomodar los clips y comunicar un humor muy puntiagudo, lo cual me gusta mucho. Pero al mismo tiempo me inquietaba el retrato o la imagen que el franquismo quería mostrar del hombre español. Era muy fuerte, da miedo todavía ahora que alguien estuviera lanzando esos mensajes. ¿Usted tenía esta propia idea de la transformación y en particular de lo que el franquismo había comunicado a través de las películas? ¿Se acordaba usted o fueron saliendo estas memorias raras a la hora de ir revisando películas? Bueno, y es que tengo que confesar una aberración. Y es que a mí me gusta muchísimo el cine español y sobre todo el cine español popular, o para entendernos el cine español malo. También me interesan muchísimo las buenas películas, pero las que me parece que reflejan de una forma inmediata este cine de usar y tirar, que son las comedias de costumbres, ¿no? Y quieras que no, esas películas de usar y tirar y de mala calidad acaban reflejando bastante bien aspectos de la vida española. Tanto si lo pretendían como si no lo pretendían, porque el cine siempre refleja parte de la realidad, insisto, lo quiera o no lo quiera. Y luego, aislando fragmentos de películas y descubriendo el valor sociológico o antropológico que tienen, se puede componer una suerte de historia del país, que era lo que en definitiva creo que he pretendido hacer. ¿Por qué? Aparte de porque me divierta. Porque la gente más joven, no digo yo que olvida, simplemente no sabía, o no, sobre todo no lo ha vivido. Gracias deben dar a los santos de todo tipo por no haber participado de esa etapa negra de la vida española, ¿no? Pero recuerdo que viendo con la pata quebrada, es que todavía Montehuevos tiene poco recorrido. Se estrenó hace un mes en el Festival de San Sebastián y todavía no tiene vida suficiente, pero recuerdo que una mujer que había estado riéndose mucho de la película dijo: ¿pero de qué me he estado yo riendo si esto es terrible, todo lo que he visto, ¿no? Y una chica, bueno, el montador de aquella película tenía 30 años. Y cuando estábamos montando, editando, él decía: pero este es mi país, porque él tampoco lo había visto ni lo había conocido, ¿no? Y creo que ese es el motivo esencial de hacerlo, porque las cosas no se acaban, se suceden, se heredan, y muchas permanecen. Y el franquismo, que fue una dictadura feroz, no ha muerto del todo. Franco sí, y oficialmente el franquismo también, pero al menos viviendo dentro de España percibimos que todavía quedan muchísimas huellas de aquel episodio largo, sangrante y terrible, ¿no? Y con lo cual dice, ojo, que las cosas no están tan terminadas como dicen los periódicos. Claro. ¿Y ahí será que el documental adquiere cierto toque político? Obviamente de manera involuntaria, ¿no? Porque, digo, yo estuve leyendo lo que ocurrió con la escultura de Franco que acomodaron en Barcelona, que sí, la tiraron, porque había que tirarla, según yo. Sí, claro que sí, aún quedan muchas por tirar. Sí, no, muchas más, y no solo de él. Pero adquiere con todo lo que nos acaba usted de contar un cierto tono, un cierto enclave, orientación política el documental. ¿Le gustaría o simplemente no quiere usted que vaya por ahí? No, yo quiero que vaya por donde deba ir. Cada espectador luego puede asumirlo como le parezca oportuno y sacar conclusiones si es que hay que sacarlas, ¿no? No me disgusta nada que tenga un cariz político, porque no todo es político, en definitiva, ¿no? Pues bien, si lo tiene, lo tiene. Yo creo que tiene más interés o más significación sociológica, creo, pero la sociología también es política y no hay quien se escape de tener un sello político alguna vez, ¿no? Y reírse también de la política. Es decir, reírse, el humor es esencial para vivir, para sobrevivir y tenerlo con respecto a todo. En España está, bueno, y antes que en México tampoco, el humor negro.
Y el humor negro, que es reírse de la muerte, reírse de la madre, reírse de todo lo más sagrado que pueda haber, eso también permite reírse, también permite la risa, también necesita la risa. ¿Se reía usted a la hora de hacer este documental, este nuevo documental? Porque me imagino que también el trabajo tanto de mesa como de montaje, si el anterior tomó 2 años, debe estar por lo menos por ahí. Sí, otros 2, pero yo creo que sobre todo cuando alguien me pregunta ¿cuánto tiempo has tardado en esto? Yo digo, toda la vida. Toda la vida. Claro, porque es que desde pequeñito viendo películas, y sobre todo películas españolas, pues es un trauma del que quiere liberarse como se pueda. y hacer estas películas de ahora puede ser una manera de catarsis, ¿no? Pero el proceso era no solo de memoria, sino de investigación. Sí, claro. claro. ¿Cuánta gente lo ayudó? ¿Cuánto influyó su propio gusto, incluso de decir, esta película no quiero que aparezca nada de este periodo incluso, ¿no? Ayer incluso me decían que el periodo de los 80, yo no, pero alguien sintió un salto, que habría agradecido un poco más de los 80. ¿Cuánta gente estaba trabajando con usted? ¿Qué tantas películas volvió a ver completas incluso para elaborar este documentalazo? El equipo era muy sencillo, era un editor, un asesor y yo. Éramos 3 y nos reunimos en mi casa, ¿no? Con respecto a los años 80, yo no lo he hecho en falta, porque no recuerdo ahora qué hechos significativos ocurrieran en los años 80, que no puede que sí, desde luego, pero vamos, la última película utilizada es del año 2014. Uh-huh. Es que tampoco es una historia cronológica del país, ni por supuesto una historia del cine español. Pero voy a pensar eso de los años 80, mire usted. Igual hago otro documental sobre los años 80. solo sobre... ahí incluso estaría interesante ver un poco el papel de la pareja en los años 80, que yo creo que también se transformó de una manera brutal. Sí, le preguntaba hace rato, ¿volvieron a ver películas completas? De decir, sí, mira, vamos a buscar en este momento cuando Marcelino Panivino, no sé cuánto... ¿Y se les olvidaba y se seguían viendo la película? Ah, claro, por supuesto que sí. Se puede ir a buscar un fragmento que uno recuerda con mucha precisión. Luego, cuando lo vuelves a ver, te das cuenta de que no es como lo recordabas, que hay matices o que no corresponden a lo que se estaba buscando, uh-huh. Y de camino se ven las películas enteras. Claro, me fascinan las películas. Insisto, las películas torpes, pobres y malas me fascinan aún más que las buenísimas, ¿no? Porque para este tipo de trabajo es mejor este cine directo que el cine reflexivo. El cine reflexivo, pues, Carlos Saura, por ejemplo, que es un autor que admiro muchísimo. Uh-huh. Pero claro, toma su tiempo para hacer sus reflexiones. Y aquí en este Manda Huevos no había tiempo. Ahí tiene que ser algo de chas, directo. Pero sí, claro, uno empieza a buscar un fragmento de película y se queda, como decimos en España, colgado viendo la película completa de nuevo, ¿no? Claro. Y de camino se puede encontrar algo inesperado, ¿no? Algo que no era lo que yo recordaba. Y algo que nos va a contar de lo inesperado, de algo que no estaba contemplado y que acabó entrando en la película. Pues hubo una película que se llama 40 años sin sexo, que es una película de sketches que hablan de una forma muy crítica de las costumbres sexuales de la España del franquismo, ¿no? Y yo recordaba solo un fragmento, pero luego me encontré con que había 4. Bueno, es que en eso consiste este trabajo, por eso es tan divertido. Claro. Pues no es... Yo comprendo que hacer una película con actores, una película dramática, de ficción, debe ser apasionante y dificilísimo, pero ya sabes cómo va a acabar. Y sabes lo que va a decir la protagonista y cómo lo va a replicar él, ¿no? Uh-huh. Mientras que aquí no se sabe exactamente dónde va a acabar el camino que has emprendido, ¿no? Claro. Usted nos dijo hace ratito, las películas no son en sí un recorrido por la historia ni del cine ni de España, pero a la hora de ver los fragmentos, uno se va encontrando trozos de película con actores que probablemente no estaban de acuerdo con lo que se estaba contando y la manera como se estaba contando, especialmente hablando de la figura del hombre, el esquema masculino, pero que se quedaron y que tuvieron que trabajar y que prácticamente tuvieron que sobrevivir, ¿no? En este cine que lanzaba mensajes realmente tenebrosos. Y que luego, por supuesto, con la apertura acabaron haciendo un cine mucho más propositivo. Y estoy pensando incluso en Fernando Fernán Gómez, ¿no? Que lo vemos ahí en varios clips y al final... que cuando yo lo conocí hacía otro tipo de películas que no tenían nada que ver con los clips que usted me enseñó ayer.
¿Qué se piensa a la hora de encontrarse con estos rostros y ver también su propia transformación como trabajadores de la industria cinematográfica española? Bueno, yo creo que eso ha debido ocurrir en todas partes del mundo, ¿no? Es decir, se ponen de moda un tipo de películas o un tipo de personajes. El cine mexicano, que es riquísimo en muchísimos aspectos, en eso también lo es, de prototipos masculinos y femeninos, las rumberas, por favor. Sí. Qué episodio tan fantástico del cine mexicano. Bueno, y hacían lo que se hacía, como yo creo que estamos haciendo todos ahora mismo, ¿no? Hacemos el tipo de radio, de internet que corresponde a la época y puede que siempre haya una censura por parte de alguien o de una institución oficial o de un empresario o de un amigo. O de un patrocinador. O un patrocinador. Pues, y nos vamos adaptando a las circunstancias que estamos viviendo. También eso mismo le pudo ocurrir le ocurrió sin duda a Fernán Gómez, a López Vázquez, a Fernando Rey, a todos los grandes actores de la historia del cine español. ¿Y usted cree que la evolución de la figura masculina fuera del cine acabó transformándose para bien y que terminará reflejada probablemente en un nuevo documental que haga usted en 10 años? Me voy a tratar de explicar. Yo le decía hace rato que uno de los países que más han cambiado en el final del siglo XX fue la propia España. La apertura y la manera como la gente se percibía a sí misma, la pareja incluso, tuvo una transformación radical. Pero luego usted me decía que también, por ejemplo, el tema de la mujer no está terminado. ¿España está caminando bien en este aspecto y lo registrará el cine tarde o temprano? No, el cine seguramente lo está reflejando ahora mismo también. Pero yo creo que para valorar ese reflejo que hacen las películas hay que distanciarse un poco en el tiempo. Porque ahora mismo salimos de ver una película española de época actual y en la calle tenemos la continuación de la propia película. No podemos valorar el reflejo que la película está dando porque forma parte de nuestra cotidianidad, ¿no? Y al cabo de unos años dices, caray, qué bien contaron aquello, o qué mal lo contaron, o qué mal contaron los años 80, por ejemplo. No, nadie dijo que los haya contado mal. Además, no es mi punto de vista. Me pasaron por ahí el tip. Déjeme hacer la pausa de este episodio. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos para seguir platicando con usted. Encantado. Aquí. Puentes. Cuidad de México. México. Solo se cuida lo que se quiere y solo se quiere lo que se conoce. México. Con Jorge Pedro Uribe Llamas en puentes.me. Intercambios horizontales. Puentes. Madame Malé. Conversaciones de diseño. Con Ana Elena Malé. Nuevo episodio todos los jueves a las 10 a.m. Puentes.me. Muy bien, estamos de regreso. Me permitió tutearlo, lo voy a tutear. Diego, de nuevo, gracias por la entrevista. Vamos a seguir platicando un poco de su trabajo y un poco del documental en los términos que tú quieras. Me decías hace rato que se presentó en el Festival de San Sebastián, que de alguna forma sigue siendo tu festival, ¿no? De alguna forma estás todavía ahí metido. Solo el espíritu, realmente ya no tengo ninguna actividad profesional respecto al festival. Pero me imagino que volver con un documental, y lo voy a decir con la mejor de las intenciones, tan extravagante como ¿no? Que por un lado es muy atípico y por el otro está hecho con todo el rigor del mundo. Debió haber sido también una emoción extra presentarlo en San Sebastián y ver que la reacción del propio público español, que me imagino es la primera reacción que querías ver terminada la película. Sí, claro, fue la primera que se pudo ver porque fue su presentación, el estreno mundial de la película, ¿no? San Sebastián para mí es un festival entrañable.
Fui director del festival en 2 etapas durante prácticamente 13 años y luego me quedé 10 más de sombra sospechosa, de bulto ahí, que decía, no, más a la derecha, más a la izquierda. Y ya por fin aquello ya terminó porque hay que pasar página. No era el primer trabajo que yo presentaba en San Sebastián, ya había presentado después de Cannes con La pata quebrada, y también un documental sobre Pilar Miró que hice, y otro sobre un montador, un editor español extraordinario, Pablo del Amo, incluso una serie que hice sobre la historia del Festival de San Sebastián para la televisión vasca y la televisión española. Quiero decir que no era la primera vez que me enfrentaba al público de Donostiarra, al público de San Sebastián, desde otro punto de vista, ¿no? Claro. De todas formas fue una emoción, fue una reacción muy, muy vigorosa. Y lo de las risas es curioso porque cambia por país o cambia por sesión. Hay sesiones que los espectadores se ríen de unas cosas y en la sesión siguiente, con la misma película, los espectadores ya no se ríen, ¿no? Ahora vengo de Varsovia, donde se ha puesto en el Festival de Cine de Varsovia. Muy bien. Ya me sorprendió muchísimo que los polacos se interesaran por esta película, ¿no? Y sin embargo luego resultaba que teníamos muchos puntos en común, algunos puntos en común, las historias reales de Polonia y de España. Guerra, dictadura, influencia tremendísima de la religión católica. Y esos aspectos a ellos les conmovió, pero se reían de cosas que yo no daba crédito. Porque, por ejemplo, el vicepresidente del gobierno con Franco, Carrero Blanco, recibió un atentado de la banda ETA y su coche en el que viajaba voló, pero literalmente voló por los aires con un petardazo de dinamita o de lo que fuera, y incluso superó el edificio y cayó al otro lado del edificio. Esto fue luego reconstruido en una película, Operación Ogro, de una forma magistral, y el público polaco se mandaba de la risa de ver ese coche volando, cuando es una parte esencial de la historia reciente de España. Claro. Bueno, pues eso es curioso de verlo. Sin embargo, yo ya no soporto ver la película completa. Ya me aburro muchísimo. Porque entre hacerla y revisarla y dejarla lista, la habrás visto 10 veces mínimo. Hombre, 10 veces por día. Muchísimo, ¿no? La he visto muchísimas veces. Y hay cosas que a las veces me parece un error. Digo, pues esto, algo que no funciona, ¿no? Y yo pensaba que se iba a funcionar. Y cada vez que lo veo me pongo enfermo. ¿Qué le quitarías al documental? Yo lo veo redondito. Hay pequeñeces, si quieres pequeñeces, pero aparece en un momento dado Joselito, sí, cantando, vestido de Romeo, y arriba una Julieta muy mayor, la pobre chica, y cantando. Y eso no produce hoy ninguna risa. Quizás porque ya nadie se acuerda de que existió Joselito. Quizá. Y fíjate, Joselito aquí en México... Aquí fue grande, ¿no? Fue muy grande. Aquí hizo muchas películas. Sí. Una de ellas, El caballo blanco, la que aparece ahí, y nadie la reconocía. Digo, bueno. En cambio aparece un actor mexicano en un momento brevísimo, y perdón que no recuerde el nombre, es un actor muy popular, un señor ya con pelo cano, bigote, muy atractivo, y... Vaya, bueno, las mañanas del domingo son malas para la memoria. Sí, estamos grabando un domingo en la mañana, eso se me olvidó decirlo. Estamos todos un poco golpeados por las noches anteriores. Bueno, y hubo un murmullo en la sala porque le reconocieron, ¿no? Ajá. Y en cambio Joselito no, digo, lo dejaron pasar. Ahí, a la hora de detectar estas pequeñeces que les llamas, ¿entra el ojo del crítico antes que el del cineasta? ¿O es nada más el cineasta que dice, la quiero todavía más pulida? Bueno, claro, siempre se quiere, ¿no? Este tipo de películas no se terminan, se interrumpen. y se dice, ya está, venga, ya hay que terminar. Pero no se ha terminado nunca, de hecho, ¿no? Yo el ojo crítico lo tengo como lo tenemos todos, solo que ya no ejerzo la crítica cinematográfica desde el año 85. Desde que entré en el Festival de San Sebastián. Pero está ahí. Y claro que lo tenemos. Si no, ¿cómo podemos estar en la vida sin un ojo crítico? Claro. ¿Y cómo no se pueden ver estas películas antiguas o recientes y seleccionar los fragmentos si no es con ojo crítico? Claro. Es imprescindible. Y hablando de ojo crítico y teniendo la experiencia de haber dirigido un festival tan bonito y tan vivo también como es el de Donostia, ¿cómo estás viviendo este Morelia, el de este año? Sé que es temprano, ¿no? Sí. No solo en el día, sino en el festival. No tenemos todavía mucho tiempo aquí, pero tampoco es tu primera vez. Entonces,
¿Cuál es para ti el atractivo personal hacia un festival también tan interesante como el de Morelia? A mí hay dos cosas que me fascinaron la primera vez que vine, que es la calidad de la selección, el buen trabajo que hay en la selección. No porque esté tu película, ¿o sí? Hombre, entre las cosas, eso es fundamental. si no hubiera dicho, vaya selección tan pobre, ¿no? Y el público. El público, ¿verdad? Público, el entusiasmo, la cantidad de público y el entusiasmo del público, las filas, las colas que se organizan, y luego la organización, finalmente, ¿no? Y de eso sí que conozco un poco por mi experiencia en San Sebastián, ¿no? Uh-huh. Está bien organizado, la gente es muy amable, pero sobre todo la calidad de las películas y la calidad del público. Esas son dos cosas que desde la primera vez que vine me dejaron fascinado. Muy bien. ¿Habrá otra función del documental? No lo sabemos, ¿verdad? No tengo nada previsto. Solo tengo prevista la jubilación. ¿En México también es la jubilación? Sí. La retirada, porque ya uno ha tenido cierta edad, ¿no? De todas maneras, como insisto en que es un trabajo que me divierte mucho, cuando se acabe de pasear, manda huevos por los sitios donde tenga que viajar, me quedaré con un vacío enorme. Seguramente entonces empezaré a batallar de nuevo. Porque no es fácil conseguir producción para este tipo de películas, porque para los productores no son negocios en absoluto, ¿no? Son quizás cuestión de prestigio. Uno creería que sí. Que incluso las instituciones culturales estarían dispuestas no solo a abrir los archivos, sino a inyectar dinero para que este tipo de trabajos no solo se hagan, sino que circulen por todo el mundo. Ahora que tanto se quiere vender la marca España, como se quiere vender también la marca México, este tipo de trabajos a mí se me hacen indispensables para justo apoyar este tipo de ideas con las cuales todavía no estoy muy convencido todavía. Pues lamento decepcionarte, pero ni en el caso de La Pata Quebrada ni en este de Manda Huevos ha habido ninguna ayuda por parte del Ministerio de Cultura, ninguna, y un cierto desdén, diría yo incluso, ¿no? Qué mal. Pues sí, bastante mal. Entonces, gracias a dos productores privados, uno de ellos Enrique Cerezo y otro Agustín Almodóvar, que tampoco sé por qué razón dijeron que de acuerdo, ¿no? Y tampoco lo dijeron a la primera, ninguno de los dos casos, y concretamente en este de Manda Huevos, al principio dijeron que no. Y conociendo el anterior. Habiendo producido el anterior, ¿no? Sí. Con lo cual eso fue una ducha de agua fría, Dios mío. Tuvo que ir fatal, tuvo que ser un desastre absoluto. Pero no, finalmente, tampoco sé por qué, un día de pronto dijeron sí. Y aquí está, ya lo hemos hecho, ¿no? Ya está terminado. ¿Cómo se le vende la idea, una idea así que me imagino en papel debe ser tan fría y platicada, debe tomar una sobremesa de 3 horas? Yo creo que de ninguna de las dos maneras, sobre todo la primera vez. Uh-huh. Ya la segunda por lo menos sabían de qué iban, ¿no? Claro. La única manera era hacer un teaser, hacer un cortito de 15 minutos, ya con montaje con los fragmentos, incluso en este segundo caso con la voz de la actriz, que finalmente lo ha puesto la narración, ¿no? Uh-huh. En el primer caso fue con la mía, y decían, qué horror. Pero no es que lo vean, es que si no lo ven no se puede contar. Uh-huh. Y entonces, si hay una mujer que está casada con un paralítico que se odian, se tiran cacharros, muebles, se tiran de todo, y ella por fin lo lanza por la escalera, y el hombre con su carrito de paralítico cae en la escalera, y ella dice, los coñé, muerta de la risa y aplaudiéndose a sí misma. Eso es mejor verlo. Sí. Incluso los oyentes que nos estén escuchando en este momento, lo mejor es que lo vean. Claro. El proceso de doblaje, cuéntanos, Diego, de la narración, de armar el guión, y de saber qué decir, y de saber incluso si se puede improvisar ya estando en las sesiones y decir, oye, esta frase podría quedar mejor así, no sé cuál fue ese trabajo. Bueno, había cuando íbamos haciendo el borrador del documental, yo ponía mi voz, y entonces al escucharla, no iba por la calidad, ni el timbre, ni el tono, sino por lo que se decía, se iba cambiando, ¿no? Es mejor decirlo de esta manera, de esta otra, y ya cuando por fin llega la actriz definitiva a hacerlo, también ahí hay nuevos cambios, ¿no? Ella dice, y a mí me suena mejor decirlo de esta otra manera, pero el contenido sí que era siempre el mismo, ¿no? Sí. El contenido, y depende de la edición al final, pues la voz puede subrayar lo que acabamos de ver, continuar el diálogo
que se acaba de oír, ¿no? Pues cuando un viejo aparece después de hablar de las bodas de personas del mismo sexo, en lo que España fue prácticamente pionera, ¿no? Y hace un tipo y dice, con Franco no pasaban estas cosas, que no corresponde a esa película para nada, claro. ¿no? Entonces ya la voz dice, con Franco no pasaban efectivamente estas bodas, pero sí pasaban otras cosas, etcétera, etcétera. Sí. ¿Y no hubo risas ahí a la hora de... O sea, ¿cuántas veces se tuvo que revisar la película antes de empezar ahora sí a meterle voz y que la risa estuviera ya como curada, lo voy a decir así, porque Sí. verla incluso sin narración, la película es extremadamente divertida. Y a mí me parece patética, fíjate. Es una cosa, pero ¿de qué nos estamos riendo? ¿No? Si todo esto es tremendo, es una historia bastante negra del país. Hombre, no, cuando lo estás editando no piensas tanto en la risa como en la ironía, ¿no? En que quede irónico. Luego, sí hay veces en que uno piensa que la gente se va a reír, como cuando pones a Joselito, y luego resulta que no se ríe. Nadie se acuerda del pobre Joselito. Que no existe, hay fracasos de este tipo. Pero vamos, la risa, yo la risa solamente la garanticé en un momento, la verdad, de toda... porque que era cuando aparece Rafael cantando vestido de cura. Sí, La Bamba. La Bamba. Entonces, eso sí. En versión... En versión clerical. Sí, versión clerical además. Qué bonito el convento desde la era. Una cosa por dentro y otra por fuera. Pues eso sí que siempre me divertía verlo, siempre me divertía. ¿Es tu parte favorita del documental? No, ¿O hay alguna parte favorita del documental? hay una que me conmueve, que es cuando se habla de la emigración hacia Europa, hacia Alemania sobre todo, o Francia, de los españoles pobres de los años 50 del siglo pasado, ¿no? Entonces, esas imágenes que son documentales, son sacadas de una película documental, sí me impresionan mucho. Esas caras de pobres hombres asustados, con unas maletas de cartón y una garrafa de vino, y van vestidos con andrajos prácticamente, bueno, sin exagero, pero muy pobremente, ¿no? Con lo que quizá era su única ropa, además. Con lo que quizás era su única ropa, o su única ropa buena. Y esos viajes en tren enormemente largos, como me impresionan películas que hablan de la emigración de los mexicanos a Estados Unidos, ¿no? Exacto. El norte, por ejemplo, eso que me conmovió muchísimo, o tantas otras que se hacen, ¿no? Eso me impresiona mucho, eso me impresiona muchísimo. Que además ahí, de nuevo, adquiere el documental un ángulo que probablemente no se vio a la hora de montarlo, tenía que estar ahí, se hizo porque las películas existen, pero ahora, justo con el tema de la migración en todo el mundo, en un país en donde hay tantos migrantes como en México, justo esa parte ayer medio congeló la sala, o sea, sí adquiere una importancia nueva, porque seguramente cuando se hicieron esas películas, o por lo menos el franquismo no quería proyectar esa imagen de sus hombres, ¿no? O sea, no estaba interesado en comunicar la desolación del migrante que tiene que irse forzado de su casa y dejar a su familia. Y ayer yo sí sentí que la sala estaba dándole una segunda y tercera lectura, por lo menos a ese fragmento. Claro, porque son temas muy habituales, desgraciadamente, entre nuestros países, ¿no? Hay una película que ahora, Dios mío, ¿por qué será una mañana de domingo con esta mala memoria? No te preocupes, una película excepcional sobre la migración, dirigida por un director de origen español llamado Diego. Lo buscaré. Sí, hombre, sí, Lo buscaré y lo pondré 3, en nuestra bitácora. Son 4 chicos, una chica y 3 chicos, adolescentes, que intentan pasar la frontera. Pues, la película... ¿Mexicana? Mexicanísima. ¿No será La Jaula de Oro? La Jaula de Oro. La Jaula de Oro. Yo pensaba en una más vieja. Gracias, ¿no? La Jaula de Oro, sí. Una película excepcional. Y además el director se llama Diego, con lo cual sí. me cae bien. Pero bueno, ese sería como el tema extra que yo le encontré ayer. La gente estuvo a punto de reír justo con lo del atentado, pero ayer la sala aguantó y creo que fue una gran función. Y quiero agradecerte por haber traído el anterior y todas las películas que has mostrado, pero ahora poder ver el complemento masculino y poder ver estos dos documentales, en el caso de que alguien pueda hacerlo uno detrás del otro sin ningún orden, creo que es una muy, muy buena experiencia, más allá de que nos interese el cine español o no. Entonces quiero agradecerte por haber presentado la película en Morelia. Muchas gracias por esta larga conversación. Y claro, agradecerte también por la plática con la gente de Cine Garage, desearte
todo el tiempo, toda la suerte del mundo, y pues sí, ver cuál sería el documental siguiente sin influir en tus decisiones. Ojalá haya otro, porque nos la pasamos muy bien y porque aprendemos de nosotros mismos, que creo que es lo que nos hace falta ahora. Habrá que buscar coproducción mexicana. Vamos a ver si las instituciones culturales nos están oyendo y les pedimos dinero, porque, insisto, ellos serían los primeros en tener que inyectar dinero a este tipo de proyectos. Vamos a ver si lo oyen. Diego, mil gracias por la entrevista. Muchísima suerte en el festival. ¿Hasta cuándo te quedas? El jueves me marcho. Casi completo. Sí, pero el que he visto que tenía yo previsto, que en el plan que me dieron ayer, una presentación nueva el jueves, dijo, pero si a esta hora ya estoy de regreso. Con lo cual ha habido un pequeño fallo de organización. Sí, el pasaje que me mandasteis me hace subir a un avión a las 7 de la tarde y esto es a las 9:30 de la noche. Lo que podemos hacer es mandarles este episodio y que lo escuchen antes de la función. No, ya, bueno, ya, no, déjalo, que tiene mucho que hacer. Muy bien, muchísima suerte, Diego, y mil gracias de nuevo por la entrevista. Venga, un abrazo fuerte. Saludos. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Fierros. Puentes.me